Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Juan le dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo: No se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros está con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este episodio, ¿verdad?, que nosotros estamos leyendo es después de que habíamos escuchado que Jesús expulsa, ¿verdad?, expulsa a los demonios. Y eso es muy importante. Pero ahora también nosotros encontramos que hay otros que en nombre de Jesús utilizan el nombre de Jesús y expulsan demonios. Bueno, aquí, atención, no caigan en esta confusión, porque estaba ahí en la Perú y ahí la doña presentaba pesas, entonces las cuaica tuvo y la va a expulsar la demonio, o botar a la gente, bebe yugue ave, o pocone acá, de coche demonios, 5 demonios, yugue ave, tantos mil valen de, o si no, de la tantos mil valen de, usted puede dejar una limosna nomás y se hace del que expulsa demonios. ¿Quiénes son estos que expulsan demonios, queridos hermanos? En realidad, todo cristiano. Vos, yo, él, nosotros, vosotros, ellos. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. O sea, todas las personas, ¿verdad?, que tenemos aquí. Entonces podemos decir que el seguidor de Jesucristo siempre tiene que tener esta característica, el expulsar demonios. Entonces tenemos que mirar, y ahí ya cada uno tiene que buscar el criterio para entender. Cuando Juan se preocupa aquí y dice: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros, no está aquí contra nosotros. Jesús le dice directamente: Juan, porque ese es de los nuestros, el que no está contra nosotros está con nosotros. Es decir, ese escuchó, ese discípulo entendió: yo les doy poder a cada uno de ustedes para expulsar demonios. Pero como le estoy diciendo, no quedemos en la fantasía de que hay 3 o 4 o 5, esa señora, aquel señor que viene y que te pone la mano y te expulsa los demonios y te dice cuánto demonio tenés, que esto, que aquello. No, da eyupea. El daimón, ya dijimos, queridos hermanos, es todo aquello que sale desde adentro. O sea que nosotros tenemos que ser capaces de ayudar ahí en casa. Es forma poner la nemembú, es forma poner la andera, es forma poner la andera allí. Entonces, en día, expulsar demonios. Nosotros, queridos hermanos, en nuestra sociedad, y ojalá pudiésemos expulsar a tantos demonios, ¿verdad?, que se ponen contra el pueblo porque están utilizando mal los recursos de nuestra nación. Vea la daimónina, porque sale desde el interior, dice. O es ese del diabolos, ¿por qué? Porque está dividiendo a las personas, está dividiendo la nación, está dividiendo y está usufructuando en una forma privada algo que le pertenece a todos, a la cosas públicas de todos. Bueno, y así sucesivamente. O sea, por eso tenemos que interpretar bien la palabra de Dios. El asunto es que la gente, ¿verdad?, por toda esta influencia secta, protestante, queremos tomar al dedillo, al pie de las letras, naña interpreta cuay, nos falta estudios profundos, ¿verdad?, de la palabra de Dios, donde hagamos una exégesis profunda, conocer, saber cuál era el contexto histórico en que estaba viviendo aquí justamente Jesús y sus discípulos, ¿verdad? Aquí el expulsar demonios significa todo aquello que no era el aferrarse entonces a las leyes, a los mandamientos, a lo que Jesús, a lo que Dios estaba proponiendo. Y entonces Jesús por eso le calma.
no se lo impidan, porque todos tenemos que ser, todos, queridos hermanos, tenemos que expulsar a los demonios. Nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí, ¿se dan cuenta? Quiere decir que tenemos que estar, o estamos, aferrados, estamos adheridos al Señor. Y esto es lo que nos da la fuerza para después hacer que todo mal, podamos expulsar cualquier coimero que te venga allí, expulsar. ¿Por qué? Y porque no vas a caer en esa tentación. No vas a hacer ese el mal que te está diciendo. Ella, pues mira, etcétera, etcétera, ¿verdad? Queridos hermanos, pidamos esa gracia hoy, en esta Eucaristía. El Señor nos ayude, ¿verdad? Y nos fortalezca en nuestro camino de adhesión personal a Jesucristo, porque es la única manera de expulsar, alejar todo mal de nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea.